Gloria a Dios. Bendito sea tu Santo nombre, Jesús. Señor. Aleluya. Gracias. Dios le bendiga ricamente. Alabado sea Aleluya. Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén. En esta tarde lluviosa. Gloria a Dios. En esta tarde tan bonita para buscar Amén. al Señor. Gloria a amén. Dios. Para estar todos juntos en Porque- armonía. Amén. Gloria Dios a nos Dios. manda este día para que lo busquemos de corazón. Amén. Lo busquemos de todo nuestro corazón. Amén. Santo Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y poderoso. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Vamos. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Justo. Santo Me hiciste poderoso. acordar. Aleluya. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. En Primera de Pedro. Primera epístola de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Verso 13. Dice la palabra del Señor allí, del verso 13 en adelante de Primera de Pedro, dice: por tanto, ceñid el lomo de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Alabado sea Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Señor, te damos gracias. Gracias, Cristo. Tu poderoso. palabra lo dice, Señor, Sí, Señor. Amén. porque tú eres santo. Bendito tú eres es tu un nombre, Dios santo. Señor. Santo eres. Alabado sea Dios, porque sin santidad, Santo eres. lo dice tu palabra, Amén. nadie verá al Señor. Gloria a tu Padre, nombre, Señor. Tú nos has mandado a santificarnos Santifícanos, para tu Cristo, venida y para poderoso. podernos ir, alabado sea Amén. Dios, contigo en los aires. Gloria a tu nombre, Es necesario, Señor. Dios mío, Amén. empezar a santificarnos Sí, Señor. para Amén. estar prontos y listos para tu venida. Santo Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Bendito sea tu guíanos, nombre, Señor. háblanos, redargúyenos, repréndenos y Gloria a tu exhórtanos nombre, y Señor. capacítanos, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús En tu nombre, oramos Jesús. y en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias por todo. Los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Señor, Jesús. amén. Y danos entendimiento Sí, y un Señor. corazón sincero para aprender tu palabra. Amén. Todo, Señor, te lo pedimos en el tu nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Allí, en 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante, dice que hay un llamamiento. Dios está haciendo, o Cristo está haciendo un llamamiento a una vida santa, a santificarnos, a apartarnos de todo lo que es pecado, Amén. apartarnos de todas las contaminaciones que hay en este mundo para poder esperar y para poder ir limpiándonos nuestras vestiduras y poder acercarnos, alabado sea Dios, a aquel ansiado momento, hermano. Gloria a Dios. Dice Amén. que a la final trompeta, Sí, Señor. alabado sea Dios, esa trompeta que va a ser sonada en cualquier momento y nuestro Señor Jesucristo va a decir: ahí voy, mi amada, ahí llega el esposo. Aleluya, Alabado sea Dios, Señor. salida de recibirme. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Y para poder recibirlo en los aires es necesario que la iglesia esté sin mancha, Amén. la iglesia esté sin arruga. Alabado sea Dios. ¿No? Como hay un corito, hay un corito de alabanza y adoración, dice: quita tus manchas y las arrugas. Alabado sea Dios, porque muy pronto Cristo volverá. Amén. Y hay que sacar las manchas y las arrugas de nuestro corazón y de nuestras vestiduras blancas, hermanos, que son las vestiduras espirituales. Por eso ahí Pedro habla y dice que un llamamiento a una vida santa. Ahora nos habla Pedro allí, en el versículo 13, por tanto dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora yo tengo que ceñir los lomos, yo tengo que ajustar mi cinturón, alabado sea Dios, y tengo que empezar a tener un conocimiento. Aleluya. Amén. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a conocer a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengo que empezar a conocer quién es Dios.
tengo que empezar a hacer su voluntad. Santo. Tengo que empezar a conocerlo, tengo que empezar a verlo, a reflejar, que Él refleje su rostro en mí. Amén. Como le dijo Dios a Abraham, anda Abraham delante de mí, sé perfecto. Santo. Para llegar a una perfección en el caminar, hermano, que con nuestros ademanes, que con nuestras actitudes reflejemos a Cristo en nuestra vida. Como los santos apóstoles que reflejaron a Cristo. Y dice, hermano, que Pedro que con su sombra nada más y se sanaba a los enfermos. No era la sombra ni tampoco era Pedro, sino que era el Espíritu de Dios, hermano, que sanaba a los enfermos. Era tanta la unción que tenía Pedro, alabado sea Dios, que el Espíritu de Dios solamente pasar la sombra de él, ya con la fe que tenía cada enfermo, hermano, y las personas ya eran sanos. Pero tengo que ceñir, dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Tengo que apretar mi cinturón, tengo que empezar a conocer quién es Cristo. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora nos habla de sobriedad. Ahora dice, sed sobrios. Pero en la versión más antigua, en la versión del Cántaro, dice así en el verso 13. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada, cuando Jesucristo os es manifiesto. Pero dice con templanza, que tenemos que tener el fruto del Espíritu de la templanza. Sí, Señor, tenemos amén. que ser templados, tenemos que ser serios, pero también tenemos que ser sobrios. Como lo dice allí, hermano, alabado sea Dios, en Primera de Pedro, pero en el capítulo 4, alabado sea Dios, que dice Primera de Pedro 4, gloria a Dios, unos versículos para adelante, unos capítulos para adelante, pero en el verso 7, 4-7 de Primera de Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velar en oración. Y esto es lo que le está faltando a la iglesia, ser sobrio, estar templados, ser templados, tener la templanza, hermano, para estar en estos últimos tiempos, hermano, estar despierto en el Espíritu, para poder estar esperando al Señor en oración, para poder estar velando, alabado a Dios, velando, sí, Señor. Amén. Y luchando, hermano, Amén. hasta con nuestras propias concupiscencias Sí. que tengamos o que nos afloren. Por eso dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Amén. Sed pues sobrios y velad en oración. Por eso Pedro nos incita, hermano, a que tenemos que velar en oración. Tenemos que ser templados, tenemos que ser sobrios. Y en el capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, si nosotros no oramos, el diablo nos devora. Claro. Si nosotros no estamos atentos y estamos sobrios, y estamos despiertos y tenemos la templanza del Señor, hermano, el enemigo nos empieza a devorar. Claro. Alabado sea Dios. Por eso tenemos que ser sobrios y tenemos que estar velando. Tenemos que estar empezando a perder sueño. No quedar todas las noches sin dormir, pero tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que irnos tarde a acostarnos, hermano, para tener tarde nuestros sueños, pero tenemos que estar orando, velando, no solamente por nuestros sueños, sino también por nuestros hermanos. Amén. Orar y velar, hermano, para no entrar en tentación. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo a Pedro y a Jacob y a los apóstoles allí, cuando fue al monte Getsemaní a orar. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, cuando Cristo sea manifestado a su tiempo, alabado sea Dios, vamos a entrar en esa gracia y vamos a ser arrebatados juntamente en los aires con Él. A su nombre sea la gloria. Ahora dice en el verso 14, ¿qué dice en el verso 14? Como
hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ahora dice, como hijos obedientes. Ahora le estaba hablando acá que teníamos que ser como los hijos que son obedientes, que le hacen caso a sus padres, que le hacen caso a sus madres, que hacen caso, que son obedientes, ¿no? Que todo lo que ellos hacen, lo dicen, digo, lo hacen, ¿no? Por eso dice, como hijos obedientes. Ahora, yo como hijo obediente de Dios y de Cristo, no me tengo que conformar a qué? A los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Estando en vuestra ignorancia. Entonces yo no, dice, no me tengo que conformar a qué? A los deseos que antes tenía. En la versión antigua dice, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Por eso, en el capítulo 4, ahí de Primera de Pedro, gloria a Dios, vamos del 1 hasta el 3, dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias y embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Ahora dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ahora el tiempo que resta es corto. El tiempo que resta es poquito. Porque Cristo viene y viene ya. Pero no sabemos cuánto tiempo resta. Y el Señor nos está incitando y nos está diciendo que como hijo obediente yo no me tengo que conformar a los deseos que antes teníais en mi ignorancia. Para no vivir el resto que me queda en la carne y viviendo en las cosas de esta carne. Conforme a la concupiscencia, dice, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo tengo que vivir el resto que queda en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que yo me santifique. Que yo me aparte para Dios y me consagre para Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso acá nos dice el Señor también que seamos entendidos, que tenemos un tiempo de gracia y esa gracia, el Señor que la cuidemos, que estemos velando, que estemos orando. Amén. Porque el Señor viene, amén. Acá nos dice por eso el Señor, que por su gracia, Gloria que a hay Dios. un tiempo de gracia que estamos viviendo, ¿no? Acá en la tierra, para que cuando Él venga estemos nosotros sobrios, velando, orando. Amén. Gloria a Dios. El entendimiento que tenemos que entender que estos son los últimos tiempos, que ya están las señales todas dadas, que el Señor está cumpliendo su palabra a gritos, ya la está cumpliendo. Y es un tiempo de gracia. Y tenemos que estar entendidos que el Señor viene. Ahora, en ese llamamiento que Pedro está haciendo, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ahora, el tiempo que resta, yo no puedo vivir pensando en las cosas de la carne, ni viviendo en mis deseos y mis pasiones que yo antes tenía en el mundo. Por eso en el verso 3 dice, capítulo 4 de Pedro, de 1 Pedro 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Claro. En mi tiempo pasado, yo lo que hacía era para agradar a los gentiles. Era para pasar un rato ameno. Cuando me invitaban a las fiestas, alabados a Dios que muchos lo pueden decir, cuando me invitaban a las fiestas o nos invitaban a la fiesta, era para entretener, hermano, a la gente. Era para comer, para sacarlo, hermano, de los problemas, para hacerlos reír un rato. Era para hacer el ridículo. Pero hoy en día, hermano, en Cristo Jesús, nos sacó de la vana palabrería y de esos pensamientos vanos, de la concupiscencia que teníamos antes. Ahora eso tiene que quedar atrás. Ahora tenemos que, el resto que pasa, tenemos que vivir para Dios, viviendo en su voluntad, haciendo su voluntad y lo que es agradable delante de Dios y de los hombres.
Amén. Alabado sea Dios. Por eso dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Hacíamos cosas del mundo, cosas que no aprovechaban y que eran vanas delante de Dios. Gloria a Dios. Ahora dice, a esto os parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. Claro, hermano, por eso nos ultrajan, por eso ahora, hermano, se burlan, nos dejan de lado, nos desechan, porque es cosa pasajera, hermano, no entienden ellos, hermano, que ya ahora no corremos más como ellos corren, que hacen lo que quieren las demás personas y no lo que dicta Dios. Pero ellos, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ellos van a tener que dar cuenta del resto de la vida que están pasando. Aquellos que nos están escuchando, aquellos que nos están viendo, hermanos, por las redes sociales y no se atreven a dar ese paso de fe. Sabe que Dios los va a juzgar, hermano. Porque usted está escuchando las prédicas nuestras. Usted está escuchando palabra de Dios. Por un lado o por el otro. Pero no van a tener excusa delante de Dios, hermano, si no se arrepienten ahora, en vida. Si no se arrepienten, si no dan ese paso de fe. Si estás enfermo, si estás enfermo y estás atravesando una enfermedad, o no tienes dinero para costearla, ¿por qué no allí donde estás? Dile a tu corazón, o dile al Señor, ayúdame a tener fe y a creer en ti, y entrega tu corazón a Él, a Cristo, que Él es fiel y justo para limpiarte y perdonarte de todas tus maldades. No le hagas más caso al enemigo. Ese enemigo, hermano, ese diablo que el Señor te reprenda, que te acusa con el dedo. Arrepiéntete y busca de Dios. Porque si no, después Dios te va a juzgar. Alabado sea Dios. Porque van a tener que dar cuenta, hermano, si no se arrepienten en este mundo, si no se arrepienten de sus malos caminos, van a tener que dar cuenta, hermano, aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos en el tiempo del fin. Amén. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, no me tengo que conformar. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes. Antes éramos ajenos a la vida de Dios. Porque no conocíamos y no teníamos, alabado sea Dios, no conocíamos ni tampoco sabíamos lo que decía la palabra. Ni lo que Dios quería para nosotros. Pero ahora hemos salido de esa ignorancia. Ahora, hermano, ¿cómo hemos salido de esa ignorancia? Por su palabra. Amén. Porque la palabra de Dios nos hizo libre, hermano, para vivir una vida libre, pero no pecando deliberadamente, sino sirviéndole a nuestro Dios, aleluya, sirviéndole al Señor de noche y de día con oraciones y ruegos. Amén. Por eso dice en 1 Pedro, verso 14, 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Santo Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 4, Efesios 4, vamos a ir del 17 al 18, alabado sea Dios, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, hermano, acá está hablando de que tienen el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos a la voluntad de Dios, a la vida de Dios, a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Antes, lo que nosotros hacíamos era para agradar a las personas. Porque éramos ignorantes, porque conocíamos tu palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque éramos ignorantes a la palabra del Señor. Pero ahora conociendo, pues, el temor de Dios, amén, como lo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, ¿no? Pues conociendo el temor de Dios, a los hombres podemos persuadir, hermano, que seguimos, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Nosotros podemos hablar muy grandezas con nuestra boca de Cristo,
pero después Dios conoce el corazón, hermano, de Amén. cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Por eso tenemos que servirlo con un corazón sincero, con un corazón humilde. Antes, hermano, yo estaba ajeno de la vida de Dios y hacía cualquier cosa por ignorancia, nada más que por agradar a los hombres. Pero cuando Cristo alumbró mi vida, cuando Cristo vino a mi vida y me permitió ser su hijo y ser la hija de Él, Amén. y ser sus hijos, y ya pertenecer a la familia del reino de los cielos, ya dejé de ser ignorante. Claro. Ya dejé de estar participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, hermano, tengo que reprender todo eso y empezar a vivir una vida de santidad y apartada del mal para poderme ir, hermano, con Cristo en los aires. Y si me toca partir en este momento antes de que venga Cristo, yo me reúna con Cristo en los cielos. Y mi alma se vaya para los cielos, habiendo hecho y habiendo corrido la carrera con paciencia. A su nombre sea la gloria, Gloria a Dios. agradando a aquel que me tomó por soldado, que es Cristo Jesús. Amén. A su nombre sea la Gloria a gloria. Dios. Volvamos allí a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15. Sino como aquel dice, que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora dice, sino como aquel que nos llamó es santo. Ahora, ¿quién es el que nos llamó? Cristo. Cristo es santo. A través de la cruz del Calvario, Amén. hermano, Él nos llamó a vivir una vida de De santidad. santidad. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, Señor. Alabados a Dios. Él nos hizo libres por su palabra, hermano, para poderlo servir sin ningún pecado en nuestras vidas. Por eso dice, sino como aquel que os llamó es santo. Mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. 2 Corintios 7, 7:1. 7:1. Gloria a Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda Santo contaminación de carne, de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Ahí está. Ahora, hermano, así que tenemos tales promesas. Así que dice, amados, Amados. puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Promesas de vida eterna y de salvación Amén. en Cristo Jesús. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces yo tengo que perfeccionar la santidad teniendo temor de Dios y haciendo y agradando a Dios, hermano, en todo lo que Él me pida. Amén. Entonces, mi manera de vivir tengo que andar con el temor de Dios, haciendo su voluntad y no mi voluntad ni la voluntad de la carne. Amén. Ahora dice que tenemos tales promesas. Dios, hermano, nos prometió cielo nuevo, tierra nueva. Pero también nos dijo y nos advirtió que no nos podíamos unir en yugo desigual con los incrédulos. Con los incrédulos de afuera, pero también con los incrédulos de aquí adentro. Porque hay muchas personas en Cristo Jesús, hijos de Dios supuestamente, entre comillas, que no creen al Evangelio, que son incrédulos a la palabra dentro del Evangelio, que nunca llevan fruto del Espíritu, que nunca cambian, que su vida nunca ha cambiado ni dentro ni fuera, que hay una fachada, que hay una hipocresía en sus vidas. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Que llevan una doble vida. En la iglesia son una cosa, pero fuera son otra. Entonces, hermanos, esas personas no pueden entrar al reino de los cielos, no pueden heredar al reino de los cielos. A su nombre sea la gloria. Entonces, así que puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿Qué es lo que me está contaminando? Entonces, si hay algo, hermano, que me está contaminando, no lo hagas más. Si estás contaminándote en tu carne o en el espíritu, no lo hagas más. Desecha todo eso y empieza a santificarte. Amén. Dice, perfeccionando la santidad, o sea, la santidad en el temor de Dios, obedeciendo a Dios en todos los momentos y en todo tiempo. Haciendo lo correcto delante Haciendo de Él. lo correcto delante de Él. En Primera de Tesalonicenses, antes de Primera de Timoteo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria a Dios. En la vida que agrada a Dios, en la vida nueva que tenemos que andar. Sí, Señor. Ahora dice
Santo Dios, aleluya. ¿Qué te parece si lo leemos? Lo leemos todo del versículo 1 en adelante hasta el 7. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Del 1. Del 1 ahora dice, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene, Santo Dios, conducíos y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Ahora dice Pablo a los tesalonicenses, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en quién, en Cristo Jesús, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Ahora dice, pues la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Pablo le rogaba a los tesalónicas que se apartaran, dice, y recibieran y que anduvieran en las enseñanzas que ellos le habían dado, alabados a Dios, porque le habían recibido de Cristo Jesús. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que Dios quiere, pues la voluntad de Dios y lo que Dios quiere es que nosotros nos santifiquemos. Amén. Que os apartéis de fornicación. Exacto. Ahora tenemos que apartarnos de ¿qué? De la fornicación, hermano, tanto de la espiritual como de la física. Gloria a Dios. De querer engañar a Dios, hermano, con otros dioses. Ahora, cuando nosotros empezamos a servir a Cristo, nosotros no estábamos casados delante de Dios, ni tampoco, hermano, de la justicia, estábamos viviendo en concubinato. Vamos a la otra iglesia. Íbamos a otra iglesia, estábamos viviendo en concubinato, pero íbamos a otra iglesia, y había empezado a trabajar ella, pero cuando entré yo al camino del Señor después, unos meses después, cuando pensaron que nosotros éramos casados, pero cuando nos averiguaron y se dieron cuenta que nosotros no éramos casados, nos llamaron, hermano, alabados a Dios, a secretaría, el pastor, para hablar de eso que nos teníamos que casar. Pero antes de que él dijera algo, yo le digo, usted nos va a decir que nos tenemos que casar para seguir trabajando para Dios. Y él nos escuchaba. Y nosotros le dijimos, ¿sabe qué? Nosotros hemos decidido casarnos para Dios. Si es eso de lo que... Porque nosotros, hermano, nos sentimos molestos. Nos sentíamos molestos cuando estábamos sirviendo a Cristo, pero había algo que nos molestaba. Había algo, hermano, que no nos dejaba estar en comunión con Él, pero en comunión con nosotros mismos. Había algo que nos turbaba. Como dice acá, pues la voluntad de Dios, vuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Claro. Si estamos fornicando, tenemos que apartarnos. Y ese es el arrepentimiento. Apartarse, hermano, del mal camino. Hacer las cosas bien delante de Dios para que Dios pueda bendecir tu vida. Para que Dios pueda bendecir, hermano, toda tu familia y a ti y a tu familia. Ahora dice que nos apartemos ¿de qué? De fornicación. El concubinato, hermano, delante de Dios, Dios no lo puede aprobar porque no están casados legalmente. Claro. Después que nos casamos, hermano, por la vía legal, el juez nos casó, alabado sea Dios, le pudimos servir fielmente al Señor. En todas las áreas que podíamos servirle, nosotros ayudábamos a la iglesia, al ministerio, y también, hermano, alabados a Dios, éramos de bendición para mucha gente. Visitábamos enfermos, visitábamos hermanos ancianos, visitábamos todo. A su nombre sea la gloria. Pero nosotros tuvimos que hacer algo, apartarnos. Y el Señor no había comunicado lo que teníamos que hacer, que teníamos que arreglar las cuentas delante de Él para poder trabajar para Él, para vivir una vida consagrada a Dios y santificarnos. Ahora, hermano, tenemos que seguir santificándonos y sacar toda concupiscencia que haya y todo apetito desordenado en nuestro corazón, que todavía siguen aflorando cosas. Entonces tenemos que seguir entregándola al Señor, pero ahora hacer todas las cosas legalmente, decentemente para Dios. Por eso dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Que os apartéis de fornicación. Gloria a Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. Entonces, que cada uno tenga
sepa tener, dice, sepa tener a su propia esposa, mi esposa, en santidad y en honor. Que también lo que yo haga con ella sea santo y a la vista de Dios que sea agradable. Ahora en el verso 5 dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora los gentiles pueden hacer cualquier cosa, hermano, en el hecho, pero nosotros no, porque Dios nos ha llamado a santificación. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora dice en el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ahí está. Ahora dice que ninguno agravie, que ninguno cometa algún agravio o que tenga problemas con quien ni engañe en nada a su hermano. Ahora, yo con mi hermana y con mis hermanos, yo no los puedo agraviar ni tampoco los puedo engañar en nada a mi hermano o a mi hermana. Porque el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, es vengador de todo esto. Dios no da por inocente al que es culpable y al que comete pecado y no se aparta de él. Como ya hemos dicho y testificado, pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Porque Dios no nos llamó a ser inmundos, ni a cometer inmundicia, sino que nos llamó a santificación, que nos apartemos de toda la maldad, que nos apartemos, hermano, de todas las concupiscencias que podamos tener, que eso lo tenemos que desechar. Por eso dice, sino como aquel que nos llamó es santo. Entonces, si Cristo es santo, yo también tengo que practicar la santidad. Me tengo que apartar de todo lo que es pecado y de todo lo que no le agrada a Dios que yo haga, ni con mi hermano, ni con mi hermana, ni tampoco con mi esposa, hermano. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Ahora, en segunda de Pedro, capítulo 3. En el verso 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora todo esto, hermano, va a ser deshecho en el último día, en el día del fin. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa y manera de vivir? Entonces, ¿cómo yo no voy a andar, hermano, en santa y piadosa manera de vivir? Si mi manera de andar, hermano, tiene que ser santo y piadoso. También para que el enemigo, hermano, no gane ventajas algunas sobre la iglesia ni sobre mí. Por eso, sino como aquel que os llamo es santo, dice en primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces yo tengo que ser, ¿qué? Santo. En toda mi manera de vivir. Tengo que guardar la santidad en toda mi manera de vivir. Ahora, cuando la palabra de Dios dice no mintáis los unos a los otros, y si yo miento a mi hermano o quiero engañar a mi hermano, no es un pecado delante de Dios. No, pero es una mentirita delante de Dios. Una mentirita blanca, ¿no, hermano? Acá no existe color. No. Es una mentira y es un pecado delante de Dios. Yo no puedo mentir. Yo no puedo engañar. Porque está en juego mi salvación y la vida eterna, hermano. A su nombre sea la gloria. Y si Cristo que me llamó es santo, si yo soy su hijo y pertenezco al reino de Dios, yo también tengo que practicar la santidad. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora está escrito, ¿no? ¿Sabe que está escrito, sed santos porque yo soy santo? Vamos por un momentito, dejamos marcado ahí. Vamos a Levítico. Levítico, capítulo 11. Gloria a Dios. Verso 44, 11:44.
dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis, ¿qué? Santos. Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y aquí estaba hablando, hermano, que no se podía comer animales inmundos. Aquí estaban los animales, los que se podían comer y los que no se podían comer. Por eso lo llamaba al pueblo de Dios a que no podían contaminar su vida con cualquier animal que se arrastra o cualquier animal inmundo. En el capítulo 19, ahí de Levítico, gloria a Dios, versos 1 y 2, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora le estaba diciendo que le hablara a toda la congregación, y hay que hablar a ¿qué? A toda la congregación. Entonces hay que congregarse. El día si hoy nosotros no, si faltamos al congregarnos, si faltamos a la reunión, estamos faltando a la congregación, y Dios no nos puede hablar, porque dice: y háblale a toda la congregación, alabado sea Dios, de los hijos de Israel, y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces yo tengo que ser santo. Amén. Hoy en el libro de los Hechos nos habla, hermano, de que no podemos comer sangre, o sea, en la morcilla, no podemos comer, dice, sangre, ni de ahogado, ni lo sacrificado a los ídolos. Y así le ha parecido el Espíritu de Dios, dice. Entonces, hermano, hay cosas que se pueden comer, pero yo no me puedo contaminar. Yo tengo que ser santo. Claro. ¿Y cuántas personas hay, aún dentro del camino del Señor, aún yendo a la iglesia, que todavía comen morcilla? Que comen cosas sacrificadas a los ídolos cuando encuentran, hermano, cualquier cosa, hermano, conjuro que hay, hermano, pororó, cualquier chicle de cualquier cosa, hermano, tirado en la calle. Y lo comen, y lo levantan y lo comen, sabiendo que eso lo han sido consagrados los demonios. Y lo agarran y lo comen. Tenemos que escudriñar las escrituras, hermano. Yo tengo que ser santo. Hay que acordarse que está el Señor viviendo en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Amén. Aparte, una de las cosas que el Señor dice, que no tenemos que tentar, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, porque escrito está, primera de Pedro 1:15 dice, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Amén. Y si invocáis, verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, está hablando acá Aleluya. ¿de qué? De que si yo invoco a Dios por Padre, alabado sea Dios, aquel dice que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, o sea que Dios no hace acepción de personas. Somos nosotros los que hacemos acepción de personas. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice Santiago capítulo 2. Ahora dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora le estaba hablando a los hermanos, Santiago, que vuestra fe, o sea, que en lo que ustedes creen en el Señor, cree en Cristo, sea sin acepción de personas. O sea que yo tengo que recibir a todos los hermanos y tengo que tratar a todos los hermanos por igual. Amén. Acá no hay ninguna diferencia, porque tengamos más feeling con uno que con otro, o porque tengamos más amistad con uno o con otro, o porque conozcamos de más a una persona que a otro. A todos se tienen que tratar por igual, porque acá nadie es más que nadie. Porque si hay que amonestar a uno, se amonesta a todos por igual. O se amonesta a esa persona. Pero acá no, hermano, no hay acepción de persona. Porque se tratan a todos por igual.
al que viene bien vestido y al que no viene bien vestido. Porque si en vuestra congregación, dice, entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí abajo, bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos, si nosotros delante de Dios somos todos iguales. Amén. ¿Y por qué nosotros en la iglesia, hermano, o a veces en la iglesia se hace acepción de personas? Se tratan mejores a uno que a otro. Que tenemos que tratarlos a todos bien por igual. A todos por igual. Porque no hay ninguna diferencia, hermano. A su nombre sea la gloria. Porque Cristo nos amó a todos por igual. Él murió por todos, por los ricos, por los pobres, por los menesterosos, por los enfermos. Amén. Hasta por los discapacitados, por todo, hermano, murió Cristo. ¿Y por qué nosotros hacemos acepción de personas? A su nombre sea la gloria. Por eso dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces Dios me va a juzgar por lo que yo hago delante de Él. Por eso dice en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Amén. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que están segando? Que están cosechando lo que ellos sembraron. Si sembráis para la carne, segaréis corrupción. Y si segáis para el Espíritu, del Espíritu segaréis vida eterna. Entonces, para estar tranquilo, hermano, y no meter la pata, tenemos que andar en el Espíritu. Porque lo dice, porque si yo invoco por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, dice, alabado sea Dios, conducíos en temor todo el tiempo. Entonces yo tengo que conducirme en el temor de Dios todo el tiempo, alabado sea Dios, ¿de qué? De vuestra peregrinación. Nosotros, hermanos, ya no somos de este mundo. Estamos peregrinando, estamos caminando, siendo un peregrino, hermano, de aquí para allá, llevando la preciosa palabra del Señor a todo aquel que cree en Él y que quiera su palabra. Pero somos peregrinos. Y un peregrino anda caminando para aquí, para allá, peregrinando, haciendo peregrinaciones para un lado, para otro, tratando de ganar almas para Cristo. Pero tenemos que conducirnos en el temor de Dios, haciendo las cosas correctas delante de Dios, no haciendo excepción de personas. Verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, yo fui rescatado de mi mala manera de vivir. Amén. En 1 Corintios capítulo 6, gloria a Dios. En el pasaje de glorificado a Dios en vuestro cuerpo, gloria a Dios, santo y poderoso Dios. Ahora dice, verso 20, 1 Corintios 6, 20, el último versículo del capítulo 6. Ahora dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender esto, que yo fui comprado por precio. Y ese precio no fue con oro y plata que fui comprado, sino fui comprado, hermano, por la muerte de un santo, que el que ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Fui comprado a precio de sangre. Ese precio fue de sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario para borrar mis pecados, hermano, y convertirme de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si Él
que me llamó es santo, también yo tengo que ser santo. Porque yo fui comprado, ¿por qué? Por precio. Santo. Entonces yo tengo que glorificar a Dios en mi cuerpo y mi espíritu, Amén. los cuales son de Dios. Y fíjese, hermano, si yo fui comprado a precio de sangre, ¿yo cómo voy a seguir en mis pecados? ¿Yo cómo puedo seguir en mis pecados si yo fui rescatado de mi vana manera de vivir a la luz admirable de Cristo? Amén. Transformado del reino de las tinieblas que andaban yo haciendo obras del diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, y fui transformado y fue recibido en misericordia, y el Señor me transformó, me compró a precio de sangre, me limpió de todos mis pecados, Santo. y me hizo su hijo y su hijo en el Señor. Amén. Yo como no voy a glorificar a Cristo, a Dios en mi cuerpo, porque mi cuerpo es santo, mi cuerpo es templo del Espíritu, y si es templo del Espíritu, yo no puedo ensuciar ni tampoco puedo arruinar el templo del Espíritu, que es mi cuerpo. Porque Él viene a morar en mi vida, Él viene a morar en mi corazón, y mi corazón se encuentra dentro de mi cuerpo. Entonces yo tengo que ser templo del Espíritu Santo. Tengo que glorificar a Dios en mi cuerpo. Tengo que salir de todo lo que me contamina. Tengo que salir, hermano, de todas mis inmundicias, de toda mi concupiscencia. Lo tengo que dejar atrás. Convertirme de mis malos caminos para llevar una vida santa y piadosa delante de Dios, en el temor de Dios. Amén. El que fumaba, él no fume más. El que se droga, no drogue más. ¿Por qué? Porque Cristo viene a transformar vida. Pero es una decisión propia de cada uno y salir de la ignorancia en la cual nosotros estamos y al querer salir también de la ignorancia. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Por eso, hermano, yo fui comprado a precio de sangre. Y si fui comprado a precio de sangre, tengo que saber que ya no me pertenezco. Que mi dueño se llama Cristo Jesús, pero no para hacer lo que yo quiera, sino para hacer su voluntad, lo que Él quiere que yo haga a través de su palabra. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual, alabado sea Dios, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo, hermano, como lo dijo Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el que compró a precio mi vida. Me rescató de mi mala manera de vivir a precio de sangre. ¿Y cómo yo voy a traicionarlo? ¿Cómo yo voy a empezar a vivir una vida desenfrenada, hermano? Y no arrepentirme de lo que yo estoy haciendo mal. A su nombre sea la gloria. Por eso nos llama a una vida santa, a una vida consagrada a Dios, apartada de todo mal. Gloria al Señor. Santo Dios, aleluya. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Antes, hermanos, cuando se estaba haciendo los cielos y la tierra, ya se sabía todo el Señor y ya había predestinado, hermano, todo esto. Lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Porque ya dice destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Entonces Dios es el que resucitó de los Señor, muertos. amén. Por eso decía el Señor, ¿no? Yo pongo mi vida al servicio de ustedes. Y así como la pongo, tengo derecho a volverla a tomar. Por amor a vosotros. Y qué lindo, hermano. Porque era el único. Alabado sea Dios que podía hacer eso. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora verso 22, ¿qué dice? 1:22 de Pedro.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros, entrañable de corazón puro. Aleluya, entrañablemente de corazón puro. Ahora dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Amén. Así que yo tengo, la verdad es la que me purifica el alma. Sí, amén. Es la que me santifica y purifica el alma. ¿El qué? La verdad. Ahora, Cristo nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, si Cristo purificó, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a quién, a la verdad, a la obediencia a la verdad que hay en Cristo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, dice, no fingido. Ahora yo tengo que amar fraternalmente a mis hermanos. Amén. No solamente a los de sangre, sino hermanos, a los hermanos que Cristo ganó, Que murió por ellos. que murió por ellos, que ofreció su vida en la cruz del Calvario. El amor fraternal no fingido, que sea de un corazón puro y un corazón nuevo delante de Dios, recto. Y que el amor de Dios en nuestros corazones ame a su hermano o a su hermana, aun si son difíciles, hermanos, de soportar. Aleluya. Porque Cristo murió por ellos, al igual que por nosotros. Amén. Amaos unos a otros, dice, entrañablemente y de corazón puro. Entonces yo tengo que amar. Amaos que unos a otros, con un corazón puro. Siendo renacido, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que me hace renacer? ¿Qué es lo que me hace nacer del agua y del espíritu? ¿Qué es lo que me hace nacer espiritualmente? Es la palabra, hermano. Claro. Es la palabra de Dios la que me hace renacer, es la que me hace cambiar de vida, es la que me hace cambiar de actitud y de mis pensamientos que yo tenía para mi hermano y para mi hermana y también para Cristo. Aleluya. Ahí voy a tener el entendimiento, hermano, alabado sea Dios, bueno, porque voy a empezar a amar a Cristo como dice su palabra, para que de mi interior corran ríos de agua de vida, pero es como dice su palabra. Amén. Siendo renacidos, o sea que la palabra de Dios nos hace que renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esta palabra, hermano, es viva. Es vida. Es viva y eficaz. Esta palabra, hermano, son espíritu, porque las palabras de Cristo son espíritu y son verdad. Él mismo lo dijo. Y si yo lo tomo esta palabra como que es la palabra de Dios, esta palabra, la palabra del Señor, la Biblia, me va a dar vida, me va a hacer vivir, me va a hacer renacer. Pero si yo no la tomo, no la escudriño, no la estudio, no miro, no observo, me va a hacer morir. Y no la practico. Y no la practico. No solamente no la practico, sino que me va a hacer morir y voy a ser condenado, porque no me va a hacer creer, hermano, en lo que hizo Cristo y lo que hizo Cristo por mi vida, que vive y permanece para siempre. Por eso en Hebreos, hermanos, capítulo 4, Hebreos 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, la Biblia está viva. Es la palabra viva, es la palabra de vida y también eficaz. Amén. Ahora dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Entonces, todas las cosas, hermanos, están desnudas delante de Él, a quien nosotros tenemos que dar cuenta. Por eso la palabra es viva y eficaz. Amén. Por eso la palabra te identifica. La palabra te tiene que identificar y te tiene que pinchar y te tiene que cortar, te tiene que herir la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que después la misma palabra, hermano, te vaya corrigiendo, te vaya sanando y te vaya sanando y te vaya libertando y te vaya restaurando. Y si yo no me santifico y si yo no me aparto para Dios y yo no medito en su palabra, estoy en mi ignorancia. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Si ha parecido bien y quieres dar tu paso de fe y no sabes dónde congregar, llámanos al 099-843-614. Estamos ahí para ayudarte y para atenderte. Si tienes alguna pregunta bíblica, si quieres que te vayamos a visitar, donde sea, nosotros te vamos a visitar. Mientras esté en nuestro alcance siempre. Pero mándanos un mensaje. O si tú tienes teléfono de línea, llama al 4536-7177, la característica de aquí de Uruguay y de la localidad donde nosotros estamos predicando. Llámanos, que estamos aquí para atenderte. Dios te bendiga, hermano. Amén. Dios bendiga.